Si hoy lo perdiera todo, mi equipo, mi rango, mi audiencia en redes sociales, mi reputación, y tuviera que empezar completamente de cero, eso es lo que haría para hacer mi negocio. Supongamos que lo pierdo todo, que nadie me conoce, que tengo que empezar de cero, pero que sí tengo el conocimiento. Hay 3 cosas que no haría y 6 cosas que sí haría. Lo que no haría quizá te sorprenda y se resume en no haría nada de lo que me decían que había que hacer. Porque yo precisamente me estanqué en mi negocio cuando empecé a hacer lo que otros decían que había que hacer y perdí mi foco y perdí mi centro. No haría una lista de 100 contactos personales y no les perseguiría por WhatsApp. No usaría redes sociales y muy especialmente no usaría Instagram, y yo construí toda una estructura de oro exclusivamente en Instagram. Y no tendría expectativas con la gente de mi equipo, ni con clientes ni con distribuidores. Dejaría que cada uno hiciera lo que quisiera hacer. Obviamente yo les informaría, yo les ofrecería mi ayuda, mi apoyo, mi conocimiento, pero dejaría más libertad a cada uno para hacer lo que quieren hacer sin que yo tuviera expectativas sobre sus decisiones y sobre sus resultados. ¿Por qué? Porque cuando tienes expectativas sobre los demás, casi nunca las cumplen, y eso luego influye en cómo tú te sientes, no solo respecto de ellos, sino respecto de ti misma como emprendedora, como líder. Empiezas a dudar, empiezas a plantearte qué estás haciendo mal, y a lo mejor no estás haciendo mal. Lo que estás haciendo mal es tener unas expectativas que no deberías tener. Uno tiene que enfocarse más en sí misma, en qué depende de mí y qué no depende de mí. Lo que no depende de mí lo suelto por completo. Yo me estanqué durante 10 larguísimos meses en el que mi equipo no crecía, en el que yo no subía de rango y ya no entendía qué era lo que estaba haciendo mal, porque me había formado muchísimo, me sabía toda la teoría, pero había algo que estaba fallando. Ojalá haber tenido en ese momento a alguien que me dijera, mira, aquí es donde fallas. Por eso yo he creado un test de diagnóstico de negocio, por si estás empezando, por si estás perdida, por si te has estancado, por si se te ha caído todo, porque a veces se te cae todo. Tengo un test de diagnóstico que puedes hacer gratuitamente, que en muy pocos minutos te va a decir en qué punto del proceso te estás estancando y qué hacer para desbloquearlo. 6 cosas que sí haría. La primera es una que mucha gente teme, odia, huye, procrastina, evita, que es aprender muy bien el plan de compensación. El plan de compensación de tu empresa es clave porque te da la pista de qué se supone que tienes que hacer, de qué tipo de tareas debes priorizar y qué tipo de resultados debes esperar. Cada tipo de comisión está recompensando un tipo de trabajo y un tipo de resultado diferente. Hay comisiones que recompensan que tú consigas un cliente nuevo. Hay comisiones que recompensan que tú fidelices un cliente antiguo. Hay comisiones que recompensan que tú dupliques, que tú tengas equipo, que tú enseñes a otras personas a hacer lo mismo que tú. Y son diferentes tipos de trabajo que tienes que conocer para saber qué se espera de ti y qué tipo de trabajo tienes que hacer para maximizar ese plan de compensación. Normalmente la mayoría de empresas multinivel funcionan por rangos y por volumen de ventas, y te suelen dar las medias de en este rango se cobra entre tanto y tanto, en este rango se cobra entre tanto y tanto. Si tú conoces muy bien el plan de compensación, tú puedes llegar a un rango y cobrar mucho más de lo que te dicen las medias. ¿A qué mola? Lo segundo que haría sería especializarme. Dicen en marketing que si le hablas a todo el mundo no le hablas a nadie, y eso es cierto. Y aún así hay gente que busca un nicho, pero es un nicho demasiado amplio. Hay que ir tan al extremo como para usar el sistema de las 3 P's, que es hablar de un producto para un problema para una persona. Yo sé que tú vendes muchos productos, yo sé que resuelven muchos tipos de problemas, y yo sé, porque me pasa en la empresa mismo en la que estoy yo, tenemos un producto que solemos decir, es que le sirve a todo el mundo debería usarlo. Sí, pero si yo digo eso no le llego a nadie. Entonces tengo que elegir uno de esos productos, uno de esos problemas para un tipo de persona. Pongamos un ejemplo. Si yo vendo servicios financieros, no es el caso, es un caso hipotético para ilustrar el ejemplo. Le pueden servir a todo el mundo, pero es mejor si yo digo, si me estoy centrando en alguien que quiere aumentar sus ingresos, o en alguien que quiere ahorrar, o en alguien que quiere invertir. Son 3 fases completamente diferentes. Además de esas fases completamente diferentes, que sería el problema, es como, no consigo ahorrar. Bueno, yo te enseño a ahorrar.
tengo una solución para ti. Vale, pero ¿a quién estoy enseñando a ahorrar? Al joven de 20 años que está con su primer sueldo, que a lo mejor no debería ahorrar, debería gastárselo todo en formación y en vivir. No lo sé, podríamos hablar de eso. O estoy hablando de un padre de familia que le cuesta llegar a fin de mes. O estoy hablando de una persona que está ya empezando a pensar en su jubilación. ¿A quién le estoy hablando? Todos ellos pueden querer aprender y necesitar ahorrar, pero no les voy a hablar igual y quizá ni siquiera van a necesitar el mismo tipo de solución. Entonces elijo un problema, un producto, una persona. La tercera cosa que sí haría, también la mayoría de la gente no la quiere hacer, que es medir todo lo medible. El Excel es tu amigo, queridas, te lo digo en serio, el Excel es tu amigo. Hay números que tienes que tener muy claros, tienes que saber a cuánta gente estás llegando, tienes que saber qué tasa de conversión tienes, es decir, de toda la gente que conozco, a cuánta llego a invitar, a cuánto llega a presentar el producto y a cuántas se lo llevo a vender y a cuántos fidelizo y cuántos convierto en distribuidores. Todo eso se tiene que saber. Y cuánto dinero gano. Porque sabes que es muy bonito decir, bueno, yo voy haciendo y el dinero va llegando, pero lo que no se mide no crece. Cuando tú te enfocas en ver, bueno, realmente, ¿cuál fue mi resultado el mes pasado o el año pasado? Muchas veces, y me ha pasado, la sensación que tú tienes no se corresponde con la realidad de los datos. Hay meses que yo he tenido la sensación de, este mes ha sido muy flojo. Y luego veo los datos y digo, no, he tenido un muy buen volumen de ventas, he tenido buenos ingresos. O lo contrario, hay meses que yo me siento bien porque a lo mejor he estado muy activa, por lo que sea estoy más positiva. Y luego veo el Excel y digo, quizá no fue tan bien. Entonces hay que revisar qué hemos hecho, qué ha ido bien, qué no ha ido bien y qué podemos mejorar. La cuarta cosa que haría tiene que ver con lo que he dicho al principio de no haría redes sociales y muy especialmente no haría Instagram. Y entonces me vais a decir, bueno, pero ¿y entonces de dónde sacarías a la gente? Haría email marketing. Empezaría mi lista de mail desde el principio. Y es algo que mi otro negocio, que no es multinivel, que no tiene nada que ver con esto, siempre me he arrepentido de no haber empezado cuando me lo recomendaron. Yo empecé un blog en 2007, lo empecé a monetizar en 2008 y en 2009 una de mis mejores amigas que ya vivía de su blog me dijo, necesitas una lista de mail, y no le hice caso. Y ahora que tengo una lista de mail, que mando un email todos los días, en el poco tiempo que llevo haciéndolo, veo el resultado que da, el ROI que tiene este tipo de tarea y no tiene ni punto de comparación con las redes sociales. No lo digo para desanimar a la gente que está haciendo redes. Yo hice redes en su día y me fue muy bien. Si quieres hacer redes, adelante, aprende cómo, hazlo de una manera que sea sostenible para ti, que no te vayas a quemar. Pero yo empezaría una lista de mail en paralelo, si quieres, con las redes desde el primer día. En quinto lugar, usaría marketing de atracción en vez de prospección activa. ¿Qué significa esto? La prospección activa es lo que he dicho que no haría al principio. No haría una lista de 100 y empezaría a llamar a todos mis amigos y conocidos para ofrecerles un servicio que a lo mejor no necesitan o que no les interesa. De nuevo, no digo que no lo hagas, es un sistema que funciona muy bien. Yo lo he hecho, mucha gente lo hace y funciona bien, pero en este momento de mi vida preferiría hacer marketing de atracción en vez de prospección activa, porque va mucho más en línea con mi forma de ser y con mis capacidades. ¿Qué haría? Lo que estoy haciendo realmente, que es una marca personal con un canal de YouTube, con un podcast y con un boletín de mail. Con esto que consigo, con esto lo que hago es dar a conocer mi producto, mi servicio, mi empresa para llegar a la gente adecuada y que esa gente sea la que me busque a mí cuando quieran o bien el producto o bien formar parte del negocio. En vez de yo buscarles a ellos y yo ofrecerles a ellos, yo estaría lanzando una invitación al mundo, dejando que la gente adecuada me encuentre y sean ellos los que me busquen a mí. Y en sexto lugar, buscaría un mentor. Esto ya lo hice en su día, tuve diferentes tipos de mentores. Buscaría a alguien que no solo supiera de marketing multinivel, sino que también lo hubiera hecho con razonable éxito y que supiera de lo que estaba hablando, no necesariamente en mi misma empresa, aunque yo en su día busqué una mentora que era un rango diamante dentro de mi empresa, porque yo tenía la sensación de que a mí me faltaba conocimiento, no tanto del marketing multinivel en general, sino de mi empresa en particular. Había como detalles de mi empresa que yo no terminaba de conocer y por eso estuve trabajando con esa mentora, que no era mi upline, yo no formaba parte de su línea, de su equipo ni nada de esto, simplemente ella ofrecía este servicio, yo le pagaba y me fue muy bien con ella para entender perfectamente bien el funcionamiento de mi empresa. Después tuve otra mentora que había estado en otro multinivel y había dejado el multinivel para dedicarse a las mentorías de multinivel. Me fue muy bien con ella, ella no había trabajado en mi empresa,
pero sabía muy bien cómo funciona el marketing multinivel y aprendí muchas cosas importantes con ella, principalmente cómo hablarle a la gente y cómo no hablarle a la gente. El tipo de mentor que busques es muy importante que te asegures de que sabe de qué está hablando y que te va a decir las verdades que a lo mejor no quieres oír. A veces es necesario esto, alguien que te diga, por ahí no es, esto que quieres hacer suena muy bonito, pero por ahí no es, y que te explique por qué, que te explique cuál es el camino y que luego te deje libre para que tú decidas. Y si tienes que equivocarte, tienes que equivocarte. Si tú estás empezando tu negocio multinivel, estás dando tus primeros pasos o todavía no has empezado, o ya empezaste y subiste y luego caíste, porque a veces todo se cae y necesitas un mentor, puedes unirte al Círculo Multinivel, donde trabajamos los 7 pasos del marketing multinivel que además puedes conocer en este otro vídeo de aquí.